Buenas noches, nosotros somos el equipo M. Vamos a dar continuidad sobre el laboratorio 3, proyecto de continuidad de intervalos, explorando las propiedades de las funciones. Continuidad de funciones conocidas. El estudio de la continuidad de funciones conocidas es fundamental en el análisis matemático, ya que permite entender cómo se comportan las funciones ante pequeños cambios en su variable independiente. Cuando se afirma que una función es continua, se está indicando que no presenta saltos, rupturas o interrupciones en su gráfica. ¿Qué significa que una función sea continua? Una función f de x es continua en un punto x si es igual a si se cumplen tres condiciones fundamentales. 1. Existe f de a si la función está definida en ese punto. 2. Existe el límite de x menos a f por x si el valor al que se acercan las imágenes de f cuando x se aproxima a. El valor del límite coincide con el valor de la función. El límite de x menos a hacia a por f de x es igual a f por a. Si una función es continua en todos los puntos de un intervalo, se dice que es continua en ese intervalo. Funciones elementales y su continuidad. En este caso, la función lineal es la primera, que es f de x es igual a mx más bf por x, que esto es igual a mx más bf por x, que nos da por igual mx más b. Las funciones lineales son continuas en todo el conjunto de los números reales. Esto se debe a que no presentan saltos ni interdeterminaciones. Su gráfica es una recta sin interrupciones. 2. La función polinómica x es igual a nx más an menos 1xn menos 1 más, aquí podemos hacer un seguimiento, más a la 0. Todas las funciones polinómicas son continuas en R entre R por R, o sea, el conjunto de los reales, de los números reales. No presentan discontinuidades, ya que están formadas por sumas y productos de funciones lineales, como por ejemplo f de x es igual a p por x sobre q por x. Otra función es la función racional. Las funciones racionales son cocientes del polinomios. Estas funciones son continuas en su dominio, excepto en los puntos donde el denominador qx se anula, ya que allí la función no está definida. Por ejemplo, la función f de x es igual a 1 sobre x. Es continua en x si es igual a 0, pero continua en números reales. Por otro lado tenemos la función raíz cuadrada. Esa función es continua en su dominio, que es x mayor o igual que 0, o sea, no existe para valores negativos en los reales, pero dentro de su dominio es continua. Gracias. Continuidad en operaciones con funciones. ¿Qué es la continuidad de una función? Una función es continua en un intervalo si no tiene saltos, huecos ni interrupciones dentro de ese intervalo. Formalmente, una función f de x es continua en un punto. Propiedades de la continuidad con operaciones. Suma de funciones continuas. Concepto. Si f de x y gx son continuas en un punto A, entonces f de x más gx también es continua en A. Ejemplo. Sea f de x igual a x al cuadrado y gx igual 2x. El resto de funciones continuas. Concepto. Si f de x y gx son continuas en un punto A, entonces f de x menos gx también es continua en A. Ejemplo. Sea
fx igual a x al cuadrado y gx igual a x igual f menos g, x igual x al cuadrado menos x. Composición de funciones continuas, concepto. Si gx es continua en un punto A y f de x es continua en GA, entonces la composición f gx es continua en A. Ejemplo, sea gx igual x al cuadrado más 1, f de x igual x. La continuidad se conserva bajo operaciones comunes: suma, resta, multiplicación, composición. Siempre que se resten los dominios, esto permite construir nuevas funciones continuas a partir de funciones básicas ya conocidas. Continuidad lateral por la izquierda y por la derecha. Para empezar, ¿qué es la continuidad lateral? Bueno, esta se refiere al comportamiento de una función cuando se aproxima a un punto específico desde un solo lado del eje horizontal. Se utiliza para analizar funciones que pueden no estar definidas en todos los puntos o que tienen distintos comportamientos a uno y otro lado de cierto valor. Aquí hay un breve ejemplo de continuidad lateral por la izquierda y por la derecha. Ya después de eso tenemos como utilidad de continuidad lateral, donde tenemos el análisis de funciones a trozos o por partes, donde dice que muchas funciones en matemáticas, como funciones escaladas o funciones definidas por intervalos, requieren analizar los límites laterales para determinar su continuidad global. Asimismo, la detección de discontinuidades. Si los límites laterales no coinciden, existe una discontinuidad de salto, un concepto importante en cálculo y análisis matemático. Asimismo, para que no exista discontinuidad lateral, por un lado, debe cumplirse que el límite lateral existe y es igual al valor de la función en ese punto. Si alguna de estas condiciones falla, se produce una discontinuidad lateral. Y para terminar, hay unos breves ejemplos de continuidad lateral por la izquierda y por la derecha. Hola, hoy les voy a hablar acerca de la continuidad en intervalos abierto, semiabierto y cerrado. Para empezar, ¿qué es continuidad en intervalos? La continuidad de una función en un intervalo significa que la función es continua en todos los puntos dentro de ese intervalo. Para un intervalo abierto, esto implica que la función es continua en cada punto del intervalo. En un intervalo cerrado, además, se debe verificar continuidad por la derecha en el extremo inferior y por la izquierda en el extremo superior. Ahora vamos a hablar acerca de los intervalos abiertos. Una función es continua en un intervalo abierto si a y b es continua en cada punto dentro de ese intervalo. Esto significa que no hay saltos o agujeros en la gráfica de la función dentro del intervalo. Algunos conceptos importantes a mencionar son los siguientes. El primero, el intervalo abierto. Un intervalo abierto AB incluye todos los números reales entre A y B, pero no incluye ni A ni B. Se representa con paréntesis. En el concepto 2 tenemos la continuidad en un intervalo. Una función f de x es continua en un intervalo si para cualquier punto dentro de ese intervalo el límite de la función al acercarse a ese punto es igual al valor de la función en ese punto. En el concepto 3 tenemos la continuidad en un intervalo abierto. Si una función es continua en cada punto dentro de un intervalo abierto a y b, se dice que es continua en ese intervalo abierto. Como ejemplo tenemos lo siguiente: 0,5, donde todos los números reales entre 0 y 5 sin incluir el 0 y el 5. En este ejemplo tenemos que los extremos que no vamos a incluir dentro de la gráfica son el 0 y el 5. Lo siguiente a ver son los intervalos semiabiertos. Una función es continua en un intervalo semiabierto como a, b o a y b si es continua en el intervalo abierto a b y en el extremo del intervalo que está incluido en a o b, verificando la continuidad en ese punto. Para que sea continua en el extremo incluido, el límite lateral correspondiente debe ser igual al valor de la función en ese punto. Los conceptos importantes a mencionar en los intervalos semiabiertos son los siguientes: la continuidad en el extremo incluido. Este destaca por dos puntos. Si el intervalo es de la forma a, b,
la función debe ser continua por la derecha en x igual a a, es decir, el límite de x cuando tiende a a por la derecha f de x es igual a f a. O si el intervalo es de la forma a, b, la función debe ser continua por la izquierda en x igual a b, es decir, límite de x igual a b por la izquierda f de x igual a f b. El siguiente concepto a mencionar son las condiciones de continuidad en un punto. Y este dice que para que una función f de x sea continua en un punto a deben cumplirse tres condiciones. F de a debe de estar definido y el límite de x tiende a f de x debe existir y el límite de x igual a f de x sería el límite de f de a. Como ejemplo tenemos a con paréntesis 3,8 con corchete que incluye todos los números reales mayores que 3 pero menores o iguales a 8. Como se muestra en la gráfica, el extremo no incluido es el 3 y el extremo incluido es el 8. El siguiente concepto a ver es los intervalos cerrados. Una función f de x se considera continua en un intervalo cerrado a, b si es continua en todos los puntos de ese intervalo. Incluye todos los extremos a y b. Para la continuidad de los extremos, se requiere que la función sea continua por la derecha en a y por la izquierda en b. Un concepto a destacar sobre los intervalos cerrados es el extremo del intervalo, que este menciona que en los extremos del intervalo cerrado a y b, la continuidad se evalúa utilizando límites unilaterales. Esto quiere decir que la continuidad por la derecha en a es igual al límite de f de x cuando x tiende desde la derecha debe ser igual a f de a, y que su continuidad por la izquierda en b es el límite de f de x cuando x tiende por b desde la izquierda debe ser igual a f b. En el ejemplo de los intervalos cerrados tenemos este. La función f de x en x cuadrado es continua en el intervalo cerrado -1,2.